Como aprendiste en la unidad anterior, todos los seres vivos estamos constituidos por células. Para poder mantenerlas vivas, las células deben estar constantemente en interacción con el medio que les rodea, captando señales, incorporando nutrientes y eliminando sus desechos. En otras palabras, las células dependen del medio circundante para su sobrevivencia. Las células mantienen su independencia del medio que las rodea gracias a que poseen una estructura que separa su medio interno citoplasma del externo. Esta estructura es la denominada membrana plasmática. Todas las células están rodeadas por membrana plasmática, una capa muy delgada y flexible que les permite mantener su forma y también su individualidad. Uno de los mecanismos por los cuales la célula intercambia sustancias con el medio es el transporte de membrana. En este caso podemos ver, por ejemplo, unos huevos que se rompe su cáscara, ¿cierto? Por lo tanto, la célula queda abierta. Por otro lado, tenemos la gente entrando al metro. Este caso nos va a servir para poder relacionarlo con lo que es el gradiente de concentración. Las puertas permiten el ingreso y salida de personas al tren. En este caso, no existe una supervisión de qué personas o qué tipo de personas pueden ingresar o salir. Es decir, es un tipo de transporte que no selecciona qué componentes pueden ingresar o pueden salir del vagón. Por otra parte, vamos a ver que las personas que intentan subir al vagón, como el vagón está lleno, van a requerir energía para poder ingresar. Ahora bien, si el vagón estuviese vacío, las personas que están afuera no requerirían de tanta energía para poder ingresar al vagón. Estos conceptos los debemos tener muy presentes para poder entender lo que va a ser el transporte de membrana. Bueno, en esta clase lo que llegaremos a aprender es solamente sobre los detalles de la membrana plasmática, algunos componentes, su organización y función. Durante la unidad también podremos distinguir los mecanismos de transporte a través de la membrana y reconocer la importancia de la difusión, osmosis y gradiente de concentración. Para tener en mente, acá tenemos un esquema de lo que es la membrana plasmática. Recordemos que la membrana plasmática es una membrana que separa el medio extracelular del medio intracelular. En este caso, en el medio intracelular encontraremos todos los organelos, como el núcleo, el retículo endoplásmico, las mitocondrias, etc. En cambio, en el lado extracelular vamos a tener contacto, por ejemplo, con otros tipos de células. En este caso, la membrana plasmática no es un límite celular pasivo, ya que establece una constante interacción entre lo que denominamos como medio interno con el medio externo. En este esquema se van a representar los principales componentes de la membrana, como tenemos el caso de proteínas que pueden ser integrales si es que forman parte interna de la membrana o periféricas si están en la periferia de la membrana. Vamos a encontrar otros representantes como son los glúcidos y además los lípidos que forman lo que se denomina como los fosfolípidos. Dentro de la estructura de la membrana plasmática vamos a reconocer ciertos componentes que son sumamente importantes y que le entregan las características esenciales a dicha membrana. En este caso, podemos ver que la membrana plasmática va a estar compuesta principalmente por proteínas, lípidos y glúcidos, también denominados como carbohidratos. La cantidad de cada una de estas biomoléculas va a variar entre los distintos tipos de células. Entonces, la membrana plasmática se va a componer de diferentes tipos de biomoléculas, como los lípidos, las proteínas y los glúcidos. En el caso de los lípidos, vamos a reconocer tres tipos principales. Los tipos de lípidos que podemos encontrar en la membrana van a ser los fosfolípidos, glucolípidos y también el colesterol. Acá en la imagen podemos observar claramente la estructura de un fosfolípido. Un fosfolípido va a estar formado por dos cadenas de ácidos grasos, en este caso lo que son denominadas como cola, y una cabeza que va a estar formada por un glicerol y un grupo fosfato. ¿Qué características tienen estos lípidos, como los fosfolípidos? Que su cabeza tiene afinidad
con lo que van a ser los compuestos polares. Por lo tanto, se denomina como cabezas que van a ser hidrofílicas, porque tienen afinidad, ¿cierto? Por ejemplo, con la molécula polar como el agua. En el caso de las colas, las vamos a denominar como la parte o la estructura hidrofóbica de lo que son los fosfolípidos, porque en el caso de las colas no tienen afinidad con el agua, por eso es su nombre hidrofóbico. Y en el caso del glicerol va a servir como una especie de pegamento o una estructura de unión entre lo que va a ser la cola hidrofóbica, perdón, las colas que van a ser hidrofílicas y las colas que en este caso son hidrofóbicas. Lo que tiene contacto con el medio van a ser las cabezas. Las colas siempre van a permanecer en contacto con alguna sustancia o en este caso con las mismas colas de otro fosfolípido que tengan naturaleza también de tipo hidrofóbica. Por lo tanto, la vamos a denominar como una molécula o una estructura de membrana que es anfipática. Esto significa que tiene afinidad tanto con compuestos que van a ser polares o hidrofílicos y con compuestos apolares o hidrofóbicos. En este caso encontramos la membrana plasmática, que es una bicapa lipídica porque está formada por dos capas de fosfolípido, en lo cual la cabeza, que son hidrofílicas, van a tener contacto tanto con el medio extracelular como con el medio intracelular. En el caso de las colas que son hidrofóbicas, solo van a tener contacto entre ellas. ¿Por qué? Porque solamente presentan afinidad con sustancias o con estructuras que son hidrofóbicas, que en este caso corresponden a las colas de los otros lípidos o fosfolípidos. La función principal de los lípidos es ser una barrera semipermeable. ¿Qué significa que sea una barrera semipermeable? Que no deja transitar cualquier tipo de sustancia. Por ejemplo, una sustancia que sea hidrofílica solamente va a poder pasar hasta las cabezas de los fosfolípidos, pero como las colas o la zona intermedia es hidrofóbica, no va a poder ingresar a través de ella. También va a ser una barrera semipermeable en cuanto al tamaño de las moléculas o de las sustancias que puedan ingresar o salir de la célula. Aquellas que superen el tamaño no van a poder ingresar de forma libre a través de la bicapa fosfolipídica. En el caso de los fosfolípidos, que dijimos que eran los componentes principales y esenciales de lo que se denomina como la membrana plasmática, van a tener diferentes tipos de movimiento. Recordemos que la membrana plasmática es una membrana altamente fluida, por lo tanto realiza cierto movimiento. No es una membrana que sea estática. En el caso de los movimientos, el movimiento que puede realizar los fosfolípidos puede ser en forma de flip-flop, en el cual un fosfolípido que está, por ejemplo, mirando hacia la cara extracelular, se intercambia con otro fosfolípido que está en la cara intercelular o intracelular. La difusión lateral es cuando los fosfolípidos se intercambian de posición, pero siempre en su misma bicapa. Por ejemplo, en este caso que este fosfolípido se intercambie con el vecino o este con el que está acá. Pero en el caso de la difusión lateral no hay movimiento entre los fosfolípidos de distintas caras, porque el movimiento entre distintas caras se denominaba como flip-flop. Otro de los movimientos es el de flexión, en el cual el fosfolípido solamente el movimiento que realiza es el movimiento de sus colas. Y también está el movimiento de rotación, en el cual el fosfolípido completo girará, ¿cierto?, en torno a su propio eje. ¿Qué factores pueden aumentar la fluidez de la membrana? Por ejemplo, un aumento de la temperatura de las membranas plasmáticas van a producir un aumento de fluidez, es decir, que las moléculas pueden ingresar o salir de forma muy fácil. Otro es el aumento de las insaturaciones de los lípidos, es decir, en los quiebres que van a tener. Lo que puede disminuir la fluidez de membrana puede ser el aumento del largo de los lípidos. Es decir, el largo de los fosfolípidos puede hacer que una membrana comience, ¿cierto?, a ser menos fluida que otra. Y también el aumento en las concentraciones del colesterol. Imaginemos que el colesterol es una molécula que se coloca entre la membrana plasmática, entre las colas de los fosfolípidos, porque el colesterol, recuerden que es un tipo de lípido, por lo tanto hidrofóbico, va a estar asociado solamente a lo que van a ser las colas de la membrana plasmática, en este caso de los fosfolípidos. Ahora, nosotros lo que vamos a poder identificar es que el colesterol es como una especie de bulto, ¿cierto?, que se coloca en esta puerta, que es la puerta de acceso hacia la membrana.
Por lo tanto, si hay un mayor número de estas moléculas, va a impedir el libre paso de sustancias a través de ellas. Entonces acá, por ejemplo, tenemos los fosfolípidos y tenemos colesterol. Entonces el colesterol se va a unir a las colas de los fosfolípidos. Por lo tanto, cuando intenten ingresar la sustancia, este colesterol, ¿cierto?, va a impedir el paso, y por otro lado va a hacer que la membrana se vuelva un poco más rígida. Y esto va a terminar, ¿cierto?, produciendo una disminución en la fluidez de la membrana.